¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Analizamos hoy el impacto de la violencia en el país. Hemos venido hablando en diferentes programas y analizando con algunos expertos algunas causas que están provocando que los hechos violentos vayan en ascenso. Incluso en un reciente programa evaluábamos a nivel de estadísticas que si bien el porcentaje de muertes violentas por cada 100.000 habitantes ha bajado a prácticamente la mitad de lo que teníamos en 2011, la cifra sigue siendo sumamente alta para los promedios a nivel latinoamericano. Hoy, para evaluar esta complejidad de la situación de violencia en el país, que incluso la última masacre en la que fallecen 4 jóvenes ligados a familias políticas en Honduras, vamos a dialogarlo y analizarlo con el abogado Nerio Ordóñez, experto criminalista nacional. Abogado, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Aldo, un placer, inmenso auditorio. Y atento a sus consultas, trataremos de ser en los comentarios objetivos desde el punto de vista criminológico. Y sí, básicamente lo que vamos a hacer también es evaluar las causas por las que esto está aconteciendo y contarle a la sociedad qué va a pasar si sigue esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué este incremento casi de manera repentina? No repentina porque venimos en una escalada de violencia, sin embargo parecía que las muertes múltiples no eran tan regulares como lo están siendo ahora en este primer semestre. Bueno, Aldo, figurar entre un esquema de violencia, Honduras ha ido en esa, bajando dentro de ese puntaje interno nacional, pero como usted lo expresaba, a nivel nacional figura todavía como uno de los países con alto índice de violencia. Veníamos de manejar puntajes arriba de los 60, 70 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Y el puntaje se elevaba casi al 72 o hasta el 80 fluctuaba. Luego, ya en años, en los últimos 5 o 6 años, hubo un bajón bastante fuerte. Los bajones, en el caso de la estadística, le permite a la policía tener un control de los lugares con tipos de violencias que se han estado dando en los últimos días. Por ejemplo, las muertes múltiples o masacres se figuran arriba de 2 personas, sí. Pero a veces el objetivo de no necesariamente es 2, tal vez sea 1. Tal vez sea 1. Correcto. Desafortunadamente se encuentran dentro de la escena personas que reconocen al victimario. Y es ahí donde se toma la determinación de asesinar al resto de las demás personas. Hemos tenido también el conocimiento en base a las estadísticas que el Observatorio de la Violencia ha tenido y lo que ahora la Policía Nacional está manejando es que en muchos de los casos las últimas muertes de múltiples o masacres se han ido relacionando a estructuras criminales. Fallecimientos de personas por la pelea de territorio, fallecimiento de alguna droga incautada, pero que se presume que alguien cantó de los detenidos y se va a buscar a una persona y siempre se encuentran 4 o 5 y los 5 mueren. Luego empezar a tener el análisis de la territorialidad y los lugares donde mayor causa han tenido estos efectos de muertes múltiples. Por lo general es en ciudades grandes, en ciudades donde se tiene mayor locomoción, en lugares donde se tiene vida nocturna, en lugares donde el narcomenudeo pues ha impregnado mucho a nuestra sociedad y en muchos de los casos relacionar estructuras criminales como maras y pandillas, que prácticamente son las que en las últimas muertes han tenido mucha relación de los hechos. Un elemento interesante que usted me ha compartido acá es que en efecto las muertes múltiples se catalogan a partir de 2 personas y donde hay 2, 3 o 4, quizá el objetivo sea 1. Correcto. Y el resto se va producto de la circunstancia, de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado y con la persona equivocada. Ahora,
las causas por las que se generan estas muertes múltiples? Ok, de hecho, yo creo que opinar desde este punto de vista como criminólogo y abogado, yo podría determinar que los golpes que ha estado dando la policía en los últimos días a estructuras criminales, llámese Mara o Pandilla, porque hay dos fenómenos referentes a la droga. La droga que se trae fuera del país y que viene con una calidad diferente a la que se cultiva, se cosecha y se fabrica en nuestro país, entonces prácticamente es la que queda en nuestro territorio. Alguna es sacada fuera del país, pero con menos eficiencia por falta de algún tipo de locomoción, la mayor cantidad de operativos se están haciendo, la unificación de criterios de la Fiscalía con la DPA, con lo que es referente a la Policía Antidrogas del Ejército y la que tiene el Ministerio Público, más los entes gubernamentales que apoyan a poder controlar ese tipo de flagelo. Entonces, esos motivos que evitan que una muerte sea violenta, es por eso, es por el uso de la droga. Nadie llega a un lugar sabiendo que es miembro de una estructura criminal y que tiene armas a que otro llegue y que lo mate. Sí. Entonces, los dos saben que debe de haber una reacción. Los dos saben que van a matar, pero también van a morir. Entonces, en algún momento no hacen los estudios necesarios como cuando se realiza un operativo, que se hace una planificación, se sabe cuántos vehículos van a llegar, qué tipo de armas, si se va a llevar gas lacrimógeno, se va a necesitar un helicóptero, etcétera, etcétera. Simplemente el que llega a cometer un tipo de delito de estos, simplemente llega, agarra su arma, y ya estuvo. La persona ahí ha fallecido. Y no solamente se lleva uno, sino que se lleva dos, tres, se lleva gente inocente que está en el lugar que no debería de haber estado esa persona. Sí. Entonces, viendo un análisis de esos, las formas y las causas que provocan estas muertes, por lo general siempre son producidas porque hay exceso de alcohol, hay una enemistad manifiesta. Ajá. Por ejemplo, ¿cuántas muertes han existido o cuántas masacres donde un señor solo con un machete mata a 3? Sí, bueno, a eso iba, porque le iba a preguntar, ¿serán similares las causas o diferentes, por ejemplo, en el interior, ¿verdad? En el interior del país. Santa Bárbara hemos visto casos que se dan con machete, que se dan con arma blanca. Enemistades por tierra. Mire, hay casos pero tan emblemáticos y fáciles de poder resolver por la policía, porque el tipo que mató 3 o 4 todavía anda ebrio con el machete en la mano y anda en el pueblo. Sí. Y la policía llega inmediatamente y lo requiere. Después no se da cuenta que mató a su papá, que mató al tío, que mató al hijo, por los efectos del alcohol. Y en otras esferas se puede también ir catalogando que la vida nocturna ha vuelto a surgir. Por lo menos sí. Nosotros habíamos tenido esa quietud, podríamos decirlo, por lo de la pandemia. Cada quien tenía su fiesta en la casa, gritaba, llamaban al 911, llegaba la policía y tranquilos, ya estuvo, ya no vuelve a pasar. Pero hemos entrado en una euforia que prácticamente ha elevado esos niveles de accidentes automovilísticos. Las muertes que están existiendo a nivel nacional por accidentes de automóviles son producto del alcohol, producto del abuso de la velocidad, producto de la euforia de estar encerrado y poder salir. Aquí hay gente que durante 2 años no había salido, lo invitan a salir y el que sale, los niveles de alcohol estaban tan bajos y que de repente niveló esa serotonina, pero de un solo ingresó con fuerza y se fueron a estrellar. Murieron 4 o 5 personas. Luego vienen otros efectos que van a la par de esos hechos relacionados a la violencia. No solamente las muertes múltiples son relacionadas a estructuras criminales, no solamente son relacionadas a enemistad manifiesta. Aquí tenemos problemas solo por tener diferencias entre un partido político y un partido de fútbol y ya se matan 2 o 3. Por cuestiones sentimentales. Por cuestiones de celos sentimentales. Usted puede ver el día de ayer, se mostró una pareja que falleció, pero si hubiese estado otra persona ahí, en ese lugar, también hubiese fallecido.
el tipo se hubiese quitado la vida y tuviésemos otra muerte múltiple. Entonces, lo fortuito que ocurre en esos lugares a veces tiene un desencadenamiento que es el que todos vemos, una masacre, muerte múltiple arriba de 2, pero las causas a veces son muy, pero muy diferentes de una escena a otra. ¿A riesgo de qué estamos en este momento como país? Bueno, fíjese que yo retrotraigo las palabras de Bukele porque él al observar en un solo día 67 personas fallecidas, de los cuales la policía brindó un informe. Tenían ellos años de no tener, como nosotros, pues aquí la cantidad de personas que fallecen a diario no son en la relación desde hace 7 años, 6 años. O sea, estamos en un nivel que estadísticamente y con las estrategias que la policía está realizando, yo estoy seguro, como criminólogo y como abogado, que al final de año van a bajar. Van a bajar porque son estrategias que ya están encaminadas a poder favorecer. A pesar de esta alza que se ha notado en este semestre. Es que el alza que se ve en este semestre, Aldo, es relacionada a las muertes de impacto, a las muertes violentas, pero no así la fluctuación de delitos que tiene ese rango. O sea, el rango que ha estado en 39. 35, sí, 39-40. 38, 39, 40, ese es el puntaje que ha tenido. Entonces, ha tenido una alza porque han fallecido personas en accidentes de tránsito y también han fallecido personas por muerte violenta con armas de fuego. Entonces, hay diferentes categorías, pero todas las personas que fallecen entran en una sola estadística y entran de forma violenta, llámese accidente de tránsito, llámese muerte violenta por arma de fuego, por arma blanca. Y dentro de esa categoría de las muertes violentas, el arma de fuego es la que más está punteando. Por eso, retrotrayendo otra vez, lo que Bukele dijo es que se pretende hacer un estado de excepción si esto continúa. Y durante todos los días se continuó viendo aquella cantidad de gente, 60, 50, 80, creo que fueron 84 personas que después el informe que presentó la Policía Nacional Civil de El Salvador era que eran muertes selectivas, al azar. No tenían nada que ver la muerte de 3 personas que iban por una acera y que de repente iba un tipo en un vehículo y lo mataban. Entonces, eso en nuestro país lo tuvimos en un tiempo. El inicio de poder pertenecer a una estructura criminal le permitía eso. En El Salvador, esa era la inicialización que se tenía para ser miembro de una estructura criminal era llevar a ese niño de 10, 11, 12 años, matar. Y mataba a cualquier persona, por eso nos dábamos cuenta nosotros, en tal lado murió el jovencito tal, y no sabíamos por qué, no le robaron el celular, no le robaron nada, allá por otro lado ocurría lo mismo. Entonces, creo que en este sentido, tener esa peculiaridad de que una estructura criminal va a cometer un tipo de acto relacionado a la masacre es porque ellos están siendo dañados o tocados en su interior en algún sentido, llámese económico, llámese decomiso de drogas, llámese eventualidad de personas detenidas, que eso prácticamente es muy, pero muy similar a lo que está sucediendo en El Salvador. Voy a ir a la pausa, pero ya regresamos para seguir dialogando con el abogado Nery Ordóñez aquí en Al Banquillo. Celebra con nosotros el 65 aniversario del PANI con 1.200.000 lempiras que pueden ser tuyos este 31 de julio. Compra la Lotería Grande y conviértete en nuestro próximo millonario. La Grande también te regala premios de 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500,000 de lempiras en pagos por terminaciones. Celebra con nosotros el 65 aniversario del PANI. Y aquí los mercenarios pueden venir de cualquier lado a enseñarnos, puede... O sea, le enseña no solamente un miembro de seguridad, la puede enseñar alguien del crimen organizado. Aquí se han capturado miembros de estructuras criminales, mara o pandilla, donde ellos tienen su propio centro de entrenamiento.
Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con el experto en criminalística, el abogado Neri Ordóñez. A propósito de esta última muerte múltiple en la que fallece el hijo del expresidente Lobo, un sobrino del general Romeo Vázquez Velázquez y otros dos jóvenes, llama la atención ese video que ha circulado. Prácticamente un operativo, prácticamente una estructura bien organizada desde el momento en que llegan hasta el lugar, hasta el momento en que bajan a los muchachos y por supuesto no se ve más porque sería demasiado también alimentar el morbo en este tipo de casos. Esto fue lo que dijo hoy el exdirector de Medicina Forense, exdiputado Denis Castro Bobadilla, a propósito de la forma en que ingresaron estas 6 personas al estacionamiento del centro comercial. Señorita, frente a qué estamos y cuál es la indicación y cuál es la orden de cumplimiento de esta misión. Mire, espero que Honduras no esté entrando a un enfrentamiento de las diferentes fuerzas policiales fuerzas de seguridad del Estado de Honduras. Porque entonces quiere decir cuál es la finalidad que se ejecutó. Vea la forma de conducción. Si repiten ese video, mire cómo va repetido. Vea la forma de detención. Vea la forma de colocación de las personas. ¿Ok? Sí. Véalo usted mismo. Sí, estamos observando. Y yo di estas explicaciones igualmente a un medio más temprano, sin haber visto más que una fotografía. Pero la forma operativa lo está confirmando. Mire usted, en ese prestigioso canal de televisión, lo está confirmando lo que yo le había apreciado. Mire que el secretario, Pues esta es la entrevista que nos daba más temprano, hoy mismo, el doctor Denis Castro Bobadilla. Le preocupa, dice él, la forma operativa, 1. Y 2, me llamó la atención cuando él dice, esperemos que no estemos entrando en un conflicto entre las diferentes fuerzas de seguridad. Bueno, yo podría opinar en base a experiencia. El simple análisis de determinar cómo ingresan, cómo tácticamente ellos ponen en práctica levantar el fusil, saber cuál es el movimiento de cada uno, es una política que se enseña. Y aquí los mercenarios pueden venir de cualquier lado a enseñarnos. O sea, le enseña no solamente un miembro de seguridad, la puede enseñar alguien del crimen organizado. Aquí se han capturado miembros de estructuras criminales, mara o pandilla, donde ellos tienen su propio centro de entrenamiento, donde ellos tienen su polígono, tienen sus armas, compran los proyectiles y tienen la forma, simulan en un lugar cómo montarse en un vehículo, cómo bajarse. ¿Por qué? Porque usted todo esto lo ve en la web, usted todo esto lo observa. Entonces, difiero un poco con mi colega, el abogado Denis Castro Bobadilla, y lo respeto mucho como patólogo, pero en este punto de vista analítico, de la forma en cómo se ponen, si usted puede observar, solo llega un vehículo. Sí, solo llega un vehículo. Solo llega un vehículo. Eso significa... de él se bajan 6. Eso significa que si hubieran venido en otros vehículos, si hubiesen venido más de 6, o hubiesen bajado 6 en un carro y 6 en otro, hubiese quedado un vehículo vigilando el resto de las personas. Luego podemos tener en paciencia que el resto de las personas que están a los lados, usted puede ver allá a los jóvenes que van, ellos prácticamente sienten el temor, y se van. Pero no es un temor de ver a un miembro de una estructura criminal. Ellos ven a miembros que van uniformados y con chaleco, entonces se van tranquilos y van caminando. Lo mismo sucede con otro grupo de jóvenes que está en el otro extremo, y ahí en ese extremo, Aldo, usted puede ver que hay uno que quiere intervenir. Ahí hay un joven, si le podemos dar un poco para atrás al inicio, hay un joven que quiere intervenir y prácticamente lo detienen sus demás compañeros.
prácticamente ese tipo hubiese fallecido. Una vez que están ellos, mire los jóvenes cómo van, Y hay una muchacha. el resto los corre, mire el tipo cómo los corre. Sí. El miembro que ingresa ahí, incluso quita el bumper que era el obstáculo para el vehículo y le dice, váyanse, muévanse. O sea, eso es una situación en la cual analizar ese punto de vista es muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo prácticamente eran las personas que fallecieron. Los que venían en el vehículo. No podemos, hay otro video donde también se observa, mire, hay una persona que está caída, esta persona es auxiliada, se tiene conocimiento ya que pues esta persona fue requerida ya en un centro hospitalario y que pues se están indagando los datos. Se están indagando a quién pertenece, en cuál es su nombre. Aquí por medio de las huellas digitales se va a tener que identificar quién es, si es hondureño, si es extranjero. A eso iba a consultarle, que no hay seguridad de que sean estructuras locales, aunque la policía dijo que era una estructura, era parte de la estructura MS, Sí. No hay garantía que sean estructuras locales o del exterior, porque usted me decía que podía existir la posibilidad de que estructuras salvadoreñas estén también en el país. Es lógico. Recuerde usted lo que ha estado sucediendo en El Salvador. Se ha estado reprimiendo a la gente de una manera, principalmente a la estructura criminal MS, introduciéndolo en centros penales, quitándoles muchos beneficios que tienen. Y esta gente, al ver que no encuentran, entonces migran hacia otro sector. Migrando a nuestro país, ¿de qué forma? Queriendo retroalimentar esos conocimientos que ellos tienen en El Salvador para colocarlos en Honduras. He aquí muchos de los casos donde ya se han capturado miembros de estructuras criminales que son instructores y que son gatilleros y que vienen a nuestro país a entrenar a los miembros de estructuras criminales. Creo que aquí es muy importante porque en un programa se habló acerca de colocar el estado de excepción en nuestro país. El estado de excepción no es una situación que la vamos a tener que buscar solo para poder controlar la delincuencia. Son medidas temporales también. Son medidas y no le garantizan a usted que van a eliminar, tal vez bajan en el porcentaje de tiempo que pueda aplicarse la medida, pero va a continuar. Entonces lo mismo ocurre con el desplazamiento forzoso de personas que se está dando. Si no se tiene una política pública donde la policía comunitaria se esté manejando de una forma responsable y directa hacia esos miembros donde se sufre la mayor cantidad del investimiento que hay por las estructuras criminales, esto no va a cesar. Vamos a parar de ver esas estructuras criminales hasta cuando estas personas se encuentren privados en libertad y que se tenga un centro de reclusión específicamente solo para esos miembros de estructuras criminales. Usted mencionó la policía comunitaria. ¿Cree usted que el modelo de policía comunitaria aplica para el combate a este tipo de hechos? Okay, es que fíjese que la policía comunitaria no va a ir a confrontar a una estructura criminal. Aquí se necesita gente con la especialidad para poder manejar la pelea cuerpo a cuerpo al momento de un enfrentamiento directo. Porque recuerde que el que está al otro lado no le va a tirar confites al policía. Claro, claro. Y el policía comunitario está en tener el trato, socializar a la persona, tener el convencimiento de que lo que yo como policía comunitario le voy a decir a doña María es lo correcto, es lo cierto y va a ser real. Doña María, mire, mañana usted aquí va a tener 3 policías porque por aquí están pasando demasiados camiones, el sucio le tiene, el polvo le tiene dañado a su familia. Y mire, la misma policía pone el rótulo, pone el túmulo y ya los camiones van despacio. Hoy nuevamente se volvió, bueno, digo hoy, pero en estos últimos meses se volvió a poner en la discusión pública si fue o no correcta la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas de la calle para combatir el delito de la violencia interna. Y 2, que no se sabe qué está pasando o qué pasará con la policía militar. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo he visto a la policía militar en las calles. He visto incluso, hubo un vehículo tiroteado ahí en Comayagüela y yo miraba las
las patrullas motorizadas, no en la cantidad que se miraban en aquel tiempo, ¿verdad? Tengo entendido que la señora presidenta, doña Xiomara Castro, lo que ha sacado son los militares que no tenían esa capacitación y que volvieron a sus unidades, que se están fortaleciendo batallones para poder controlar lo que es el bosque, pero que unidades como esas se tienen, se están manejando, se están coordinando muchos trabajos con la policía. Esperamos que sea así. Lo que sí se va a necesitar, Aldo, es que venga en aumento. Los policías tener... Es decir, por el tema de la operatividad, por ejemplo, usted miraba operativos más seguido, hoy son más esporádicos. Es correcto. Yo creo que ahí hay que darle un buen tiempo a la policía. Recuerde, han agarrado una gran tarea que es centros penales. Ahí prácticamente es donde salen todas las órdenes para todo lado. No digamos la gente que anda en la calle. Y aparte de esto, el encierro que nos tuvo con un desenfreno y que ahora la proliferación de muchas actividades que se han ido programando en el país para salir de esto, el regreso a las clases presenciales, la universidad, tantos eventos que se tienen, entonces le da la oportunidad a ese delincuente que estuvo también en ese letargo volver a ingeniárselas. Él también estuvo estudiando técnicas, él estuvo viendo cómo abrir un carro, él estuvo viendo cómo sacar el dinero de una cartera, cómo romper una mochila cuando usted la lleva por detrás, cómo estafar a una persona, qué documentos le piden ahora de forma electrónica en el Instituto de la Propiedad, que antes no podía él utilizar llevándolo físicamente. Entonces, él tiene que cambiar y esa variante es la que donde ellos se van realizando, ellos se van reinventando. Entonces, si el delincuente se reinventa, la policía también lo tiene que hacer. La policía debe tener esa puntualidad, y en lo que es la policía comunitaria yo tengo fe, Aldo, como criminólogo se lo digo, como abogado se lo digo, y como conocedor de las ciencias criminalísticas, que por muchos años estuve en investigación, yo le puedo asegurar que va a triunfar nuestro país en relación a la policía comunitaria. Vamos a hablar del armamento cuando regresemos de la pausa, aquí en Al Banquillo con el abogado Nery Ordóñez. ¿Qué ocurre con esto? Pueda que tenga relación a un reto. A un reto. De tratar de ver que la policía está dando golpes fuertes. Eso estaba de esperarse. Todo mundo, cuando está en una institución policial, tiene que saber cuáles son los riesgos. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Con nosotros el abogado y experto criminalista Nery Ordóñez. De todos es conocido que a nivel de políticas de seguridad hay una política muy clara en este nuevo gobierno con relación a la que venimos teniendo 12 años atrás. Es decir, para el Partido Nacional en los últimos 12 años la estrategia de seguridad era parte vital de su propuesta de gobierno y fortalecieron policía, sacaron a las Fuerzas Armadas a la calle, se creó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Militar, que en su momento se quiso elevar a rango constitucional. El gobierno de Xiomara Castro viene con una idea diferente, una policía más profesional, una policía menos restrictiva con la ciudadanía, más comunitaria y más abierto en cuanto a algunas determinaciones. Ayer, en las últimas horas, circuló este tuit donde se informaba que ya bueno, este es lo que planteaba el director de la policía a propósito de la Fuerza Nacional Antimaras. Hoy, nueva dirección policial antimaras, pandillas y crimen organizado, en sustitución de la estructura anterior, que era la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y lo anunciaba el comisionado Gustavo Sánchez, director de la policía, que después, ya muy temprano este día, publicó también las versiones que indicaban que la estructura MS había estado ligada a este crimen de estos 4 muchachos. ¿Tiene algo que ver, será como una afrenta el hecho de que ayer anunciaban esta nueva dirección?
en sustitución de la Fuerza Antimaras y Pandillas y hoy se presenta un caso como este? No está muy lejos la hipótesis, ¿verdad? No está muy alejada de la realidad, donde las estructuras criminales, principalmente la MS, es la que más ha sido golpeada por los extractos policiales, el decomiso de drogas, la marihuana que se cosecha en lugares como Tocoa o Lancho, y que buscan un rumbo hacia Choluteca, para tratar de salir hacia El Salvador o Nicaragua. En muchos de los casos, las estructuras criminales son las que manejan eso. Y aparte la extorsión, el narcomenudeo, la proliferación de muchos centros de acopio en el transporte son parte de la estructura criminal. Entonces, aquí hemos dejado crecer a un monstruo que hoy le tenemos miedo. Sí. Y no solamente la ciudadanía, sino que... Las mismas estructuras de seguridad las ven con mucho respeto. Yo soy honesto y le digo que en muchos temas la gente dice, aquí no entra la policía, Sí. aquí no llega la policía. O sea, no llega porque nadie denuncia, que ese es otro punto. O sea, ¿nadie denuncia o tendrán temor de entrar ahí? no, nadie denuncia que el hecho ocurrió en ese lugar. Y honestamente yo se lo digo, ¿por qué motivo? Porque al momento de denunciar, esa persona tiene sus 4 tablas listas ahí. Y el código, así como cuando le fallan a la estructura criminal internamente dentro de un centro penal, en base a la muerte que hubo hace poco, este es un código que lo tienen ellos internamente. Entonces ellos cuando determinan usar y utilizar ese medio, que es el más letal, o sea, darle muerte a una persona, se debe de cumplir de la forma en como sea necesaria. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pueda que tenga relación a un reto. A un reto. De tratar de ver que la policía está dando golpes fuertes. Eso estaba de esperarse. Todo mundo, cuando está en una institución policial, tiene que saber cuáles son los riesgos, en los pros y contras que debe de ir afrontando. Hay quienes perciben, y quiero ser bien responsable con esta pregunta, hay quienes perciben que después de tener una política de inseguridad demasiado fuerte, aunque los resultados tampoco eran tan visibles, se siente o se percibe cierta debilidad de la policía y de algunos cuerpos de seguridad del Estado en estos primeros 6 meses. Yo también quiero ser bien sutil en responder a eso, porque, mire, la criminología mediática tiene un punto de vista bien objetivo. Quiere desprestigiar a una persona, hágalo en un medio de comunicación. Trate de desprestigiar a una institución, hágalo de cualquier medio escrito, de cualquier persona que publique en la web, etcétera, algo negativo en contra de él, aunque no haya sido. Entonces, yo creo que la debilitación de las fuerzas a veces no es porque falte más personal, si tenemos la misma gente, ¿verdad? Incluso está regresando... ¿Está regresando algún elemento también a la Secretaría? A la Secretaría. Mire, el haber expulsado a más de 2.500 policías y no haberles encontrado un tan solo ápice de corrupción, eso... una vez que estén dentro, si se vuelven a hacer, bueno, para afuera, o va preso. Entonces, yo pienso que la mediatez con la que las estructuras gubernamentales pierden su fuerza es porque tal vez no hay integración. Aquí podemos ver en el gobierno anterior ministros que prácticamente tenían su núcleo de actuar, y no solamente relacionados a la policía, sino que también relacionados a otros enseres. Luego empezamos a observar que el debilitamiento que percibe la sociedad no es porque queremos ver 80 muertos por cada 100.000 habitantes, que ningún hondureño quiere ver eso, Aldo. Aquí lo que estamos observando nosotros es la imagen que suben o que subimos a la web
de aquella persona que no tiene cabeza, que no Sí. tiene piernas, que anda con las vísceras de fuera. Entonces, ya lo que se observa en tercer plano en un medio de comunicación es porque ya fue publicado y lo miramos 4 millones de habitantes en este país y no sé cuántos millones más a nivel internacional. Y yo por eso soy del criterio que este tema de la violencia hay que tratarlo no con escándalo, no con el alarmismo que se acostumbra en algunos espacios, sino que con responsabilidad para ilustrar a la gente de lo que está pasando y decirle a la gente qué va a pasar si esto continúa pasando. Pero yo reconozco en efecto que los medios de comunicación tenemos que ser responsables, los periodistas tenemos que ser responsables y no darle morbo a la gente. No darle morbo a la gente. Escuchaba ahí que alguien quería ver la forma en que acribillaban a las personas. Eso no puede ser, no se puede. No, y lo publicaron. No, sí, pero no puede ser. O sea, son cuestiones que no pueden ser. Hay Los videos medios de donde lo comunicación no están estamos para esa situación. ¿Cree que hay trasfondo político en esa percepción de debilidad con relación a un gobierno a otro con el tema de seguridad? Por ejemplo, hay mucha gente que se opone a que los miembros que fueron depurados regresen a la policía. Es una decisión de la presidenta. Es una decisión del ministro de Seguridad, siempre y cuando el sometimiento a la ley sea en base a todas las pruebas de confianza que se someta uno. Luego siento que hay alguna forma en que quieren ver como peleados al ejército con la policía porque le están quitando la policía militar. La policía militar ahí está. O sea... Lo que no tiene es asignación y tampoco se sabe qué rumbo va a tomar. Y es eso correcto. Entonces yo pienso que aquí los padres de la patria son los que tienen la voz cantante. Si dentro de ellos se pelean y dentro de ellos discuten sus asignaciones, también recuerden que aquí afuera habemos un montón de seres humanos que les dimos el voto a ellos y que por nosotros están ellos ahí. Entonces, ahora nosotros queremos que se pongan, no políticas públicas porque ya están hechas, no queremos una ley, sino que se ejecute ese tipo de ley. Por ejemplo, ¿qué necesita para debilitar a una estructura criminal que tiene 1.000 millones de lempiras en bancos? Entonces, congelar sus cuentas. Seguir la ruta. Seguir la ruta de todo ese dinero y congelar sus cuentas. Si tienen grandes casas o mansiones, pues congelar todas esas y privarlas. Entonces yo pienso que las herramientas ahí están, lo que nos falta es voluntad. Y la voluntad en muchos de los casos antes era buena, pero hoy es mala. Hoy es buena, pero antes era mala. Entonces, tener ese tipo de argumentos en una sociedad que estamos minados por imágenes violentas, entonces nos hacen ver que las estadísticas van para arriba, Aldo. Entonces usted puede ver que ayer fallecieron 4 personas. Pero como país no nos conviene que las estadísticas vayan para arriba. Es decir, a todo el país no le conviene, es una complejidad, porque entonces volvemos a un clima de inseguridad, a un clima de... la gente quiere trabajar, pero la inseguridad impide a veces el trabajo de la gente. La gente quiere tener su garantía de movilidad, pero la inseguridad también le impide eso. O sea, al país no le conviene eso. Mire, Nicaragua, Aldo, Nicaragua no le publica la parte fea que tienen ellos. Hay delincuencia, hay robos, hay asesinatos, hay violaciones, hay todo. Pero publique un medio ese tipo de información prácticamente. Lo que pasa es que tampoco se pueden esconder cifras. Es decir, correcto, las cifras no se pueden esconder. En algún momento salen a relucir. Y entonces aquí lo mismo sucede con la delincuencia. O sea, una muerte de impacto, una muerte violenta o la muerte de mujeres, hasta el momento casi 450 niños han fallecido en lo que corresponde todo el año. Esa es la estadística que pude observar ayer en un medio de comunicación, pero otros dicen que son 300, otros dicen, otra ONG dice que son 250. Entonces aquí es donde debemos de tener muy claro, Aldo, qué información es la que el ciudadano que está al otro lado de esta cámara y que nos está observando a nosotros, con credibilidad va a poder decir, bueno, las estadísticas que hay en este momento son las reales. La investigación que se realizó en esta muerte múltiple que ocurrió en la madrugada, se tienen estos y estos y estos elementos. Bueno, esperemos que sean capturados. Pero va a haber otro sector de la población
que va a decir, bueno, mi hijo me lo mataron hace 6 meses y todavía no se sabe quién fue. Sí. Entonces, yo creo que aquí es donde mediáticamente tenemos que empezar a ver. Como usted lo dijo, es bien sutil, no es fácil expresarlo, peor en este programa, pero por eso se llama El Banquillo, porque aquí se tiene que hablar y decir las cosas tal como son. No, y hacerlo, lo hacemos de manera responsable, enfocando una problemática que como país nos está afectando y que necesita ponerse la atención, pero sobre todo que la ciudadanía entienda y tome también sus propias medidas alrededor de lo que está pasando. Voy a ir a la última pausa, luego analizamos con el abogado Ordóñez qué han dicho las autoridades con relación a el armamento y los uniformes utilizados en este tipo de hechos. Volvemos aquí en Al Banquillo. Con la Lotería Chica o Menor de Honduras puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número al revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie del número favorecido, te llevas 50,000 lempiras más. Y para el número de revés, 3 series, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Colocan dentro de esas estructuras criminales a miembros para que puedan ir a asaltar a una persona, le roban su pistola, se dan cuenta que alguien tiene un fusil o tiene una escopeta, entonces asaltan el vehículo, se roban el arma y ellos empiezan a utilizar. Estamos de regreso en Al Banquillo por TSI. Dialogamos con el abogado Nerio Ordóñez, experto criminólogo. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades de la dirección, de la hoy dirección Antimaras, Pandillas, Crimen Organizado, sobre el armamento y la indumentaria utilizada en estos hechos. El más reciente, esta masacre en el Boulevard Morazán, en donde murieron 4 jóvenes ligados a familias de reconocidos personajes políticos y militares del país. Escuchemos. Andaba la indumentaria casi completa de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas. Cabe mencionar que el chaleco que portaban estos antisociales no es el reglamentario que usamos nosotros acá. Nuestro chaleco es casi igual, similar al color de nuestro pantalón. En ningún momento se ha autorizado en las operaciones por parte de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas el utilizar ese chaleco, porque ese chaleco quedó desfasado desde que hicieron el primer cambio de nombre de Fuerza Nacional Anti-Extorsión a Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas. Esto es el pleito de lo que es el territorio, lo que es el crimen organizado que está en nuestro país. Tanto fue perpetrado por lo que es la estructura organizada delincuencial MS-13, la muerte múltiple de estas personas que lamentamos porque también son seres humanos, y están 2 equipos en la zona, al igual que en Amor, que es capitalina, en las diferentes clínicas de lo que es en nuestro país, dando la veracidad del hecho de dónde pudo haber, dónde pudo ser auxiliado uno de estos antisociales que salió herido, ya que lo que es una escolta del otro hijo del señor expresidente tuvo un enfrentamiento con ellos, como lo pudieron visualizar en el video, cuando uno de ellos sale herido. Se está haciendo un despliegue policial tanto desde la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas como Policía Preventiva y también los otros entes de inteligencia de nuestra Policía Nacional. La indumentaria, las armas, ¿cómo las consiguen? Las municiones. Bueno, las armas, por lo general, bueno, lo vamos a ver desde este punto de vista. Mire, cuando ocurre un delito en San Pedro Sula, incluso científicamente se ha comprobado por medio del sistema EIFIS que delitos que fueron cometidos en San Pedro Sula con un arma o con un fusil se han encontrado en la escena de muertes múltiples o de asesinatos a personas X, que esa arma estuvo en Ceiba, estuvo en San Pedro Sula, estuvo en el sector de Comayagua, Cholute y Ciguatepeque, por esos sectores, y terminó aquí, porque a la persona al momento de requerirla se le cayó, pero no se detuvo a nadie. Entonces, han existido casos como esos, donde el arma tiene ese ciclo porque la estructura criminal la migra, la estructura criminal la coloca en otros lugares
por la letalidad y por su efectividad en poder producir daño. Lo otro que sucede es colocan dentro de esas estructuras criminales a miembros para que puedan ir a asaltar a una persona, le roban su pistola, se dan cuenta que alguien tiene un fusil o tiene una escopeta, entonces asaltan el vehículo, se roban el arma y ellos empiezan a utilizar. Si no es retroalimentada con proyectiles, esa arma pues prácticamente no les sirve para nada a ellos. Micro-UCIs andan circulando en el país porque han entrado ilegalmente. Usted va a Texas y se da cuenta que allá compra una micro-UCI o compra un caparazón para poder transformar sus 9 milímetros en un fusil, y prácticamente aquí eso ingresa porque muchos de los efectos son construidos con policarbonatos y a veces no son detectados por aparatos de detección de armas. Y el proyectil sí, acuérdese que el único ente que tiene para poder ingresar es la armería, pero aquí están obteniendo muchos controles. Hace aproximadamente un mes, 2 meses, fue detenida una persona en el sector de Guatemala que traía cantidades inmensas de proyectiles. Y fue claro y dijo, no, yo los compro en Guatemala porque aquí es más rentable venderlo. Entonces, muchos de estos casos, el miembro de una estructura criminal no va a llegar a la armería a comprar, deme 5 cajas, ¿va? No. Porque le piden su cédula de identidad. Y si usted no tiene hoy se ha reglamentado mejor, si no tiene un arma matriculada, entonces no le venden a esta persona. Entonces, la clandestinidad de la munición también es parte del crimen organizado, lo mismo de las cantidades de armas que ingresan a nuestro país. ¿Funciona un desarme general? Yo creo que es necesario, como abogado y como criminólogo, es justo y necesario poder revisar la ley de portación de armas para que por medio de esta prácticamente se realice el desarme. Yo creo que primero debemos de ver qué elementos son los que tiene la persona para poder tener 5 armas y qué pasa con aquellos que ya las tienen. ¿No le parece que 5 armas por persona es mucho? No, es demasiado, es demasiado, es demasiado. Yo creo que nunca logra uno, no puede andar como cambiarse el saco o la camisa. Sí. Hoy voy a andar las 9, mañana las 38, otro día ando el escopeta, otro día ando el fusil. Es mentira, uno solo anda una arma. Y esa arma prácticamente es con la que más siente confianza, la empuñadura, tratar de ver el cargador, si anda 1 o 2 cargadores y estarla limpiando. Entonces no es lo mismo agarrar una Glock, valga la redundancia de la marca, a una 38 que es mucho más visible, no tiene la capacidad de poder disparar más de 6 o 8 proyectiles. En cambio, un arma, una pistola, si usted le pone un cargador de 25 le dispara. ¿Hay, cree usted, un mensaje dirigido también al sector político? Bueno, como yo lo expresé desde un principio, como abogado entiendo que las políticas públicas ya están dadas. La política pública de la policía comunitaria fue prácticamente guiada ya por el 2016, 17, implementada. Lo mismo otra política pública de la aportación de armas. Aquí lo que nos espera es tener, así como Colón lo dio desde el 2012, un desarme. Prácticamente se necesita voluntad y capacidad para poder colocar esos retenes oficiales en ciertos lugares, por ejemplo, en la entrada de Tegucigalpa, en las entradas, pero aquí es donde vamos. O sea, ¿qué vamos a ocasionar? Una aglomeración y una fila inmensa de vehículos. Aquí debe de ser algo científico, tener esa computadora donde aparezca el sistema del registro nacional de las personas, donde se tenga acceso al sistema NACMIS, donde podamos detectar que Interpol tiene una alerta roja y con solo introducir los números de cédula de esta persona, poder controlarla. Yo sé que se hace, estoy seguro y estoy en capacidad de decir lo que se hace, pero lo hacemos esporádicamente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder bajar estos incidencias? Se necesita tecnología. Se necesita dotar de computadoras a todas las patrullas a nivel nacional
se necesita tener esos controles de tránsito, de velocidad, que está hablando el comisionado del director Sánchez. de tránsito, y el general Sánchez está hablando de la integración en ejes carreteros para poder controlar mejor la velocidad. Muchos nos quejamos y decimos, no, es que me pusieron una esquela, ¿de cuánto ibas? A 130. Hombre, si a 80 que vaya es suficiente para poder quedar esparcido en el pavimento uno. Entonces, yo creo que también es voluntad de cada uno de nosotros. Si voy y tengo que estar en X lugar rápido, pues entonces me levanto temprano. Pero anoche me bebí unas cuantas y me fui a acostar a las 2 de la mañana, pero tengo que estar en San Pedro Sula a las 7:30. Ajá, y se levantó a las 5. Y todo engomado, va todo que ni ver puede. Entonces, va a ir a cometer un incidente. Entonces, a eso me refiero. No solamente para que el político entienda, sino que la misma sociedad pueda comprender que esas políticas deben de ir prácticamente directas a apoyar a la ciudadanía, a evitar que continuemos teniendo una nueva masacre, una nueva muerte de personas. En este momento, desafortunadamente, ocurrió con estos jóvenes. Baluartes ante la sociedad, eran vitales para poder darle un nuevo curso a este país. Pero están esos miembros de estructuras criminales que están ahí, que lo pudieron haber hecho por venganza con la policía o por algunos otros elementos que serán ellos los que tienen que desvirtuar. Agradezco que haya aceptado la invitación para que analizáramos esta temática hoy. Muy bien, Aldo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado Neri Ordóñez, y a ustedes por su sintonía. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Al Banquillo.